Muchas gracias, Alexi, por regalarnos unos minutos de tu valioso tiempo. Para quienes están viendo esta entrevista, quisiera iniciar indicándoles que la misma está siendo grabada hoy, 29 de mayo de 2020. El presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, Alexis Moore, nos acompaña desde París. Y yo me encuentro en estos momentos en la ciudad de Panamá, en confinamiento legal en casa, como es el caso de muchos países en Latinoamérica en estos momentos. Y estamos aquí compartiendo pues, con ustedes gracias a la tecnología. Sin duda, todos conocemos quién es Alexis Moore en el mundo del arbitraje internacional y es difícil resumir su larga trayectoria. Quisiera simplemente resaltar que Alexis es presidente desde hace ya 5 años, es decir, que está con nosotros desde julio del 2015. Antes fue vicepresidente de la Corte y vicepresidente también del Instituto de la CCI de Derecho Mercantil Internacional. Entre otros diversos cargos, también fue vicepresidente del Comité de Arbitraje de la Barra Internacional de Abogados, o la IBA. Alexia ha participado en más de 260 arbitrajes internacionales, tanto ad hoc como institucionales, y estableció su práctica privada de arbitraje en el 2015. Él habla francés, inglés, italiano, español y tiene conocimiento de portugués también. Por lo tanto, podemos constatar que lo podemos definir como un árbitro internacional por excelencia. Y la finalidad de compartir con Alex en estos momentos en los que existe pues mucha tensión en el mundo, en distintos contextos sociales, políticos, comerciales, es que Alexis nos comparta un poco qué está sucediendo actualmente en la Corte. Entonces, mi pregunta, la primera, es cómo se vive una pandemia siendo presidente de la Corte y estando detrás del telón, behind the scenes, cuáles fueron pues, los primeros retos que tuvo que afrontar la Corte. Bueno, gracias, Katy. Un placer volver a verte, aunque de manera no presencial. Creo que la pandemia provocó dos preocupaciones inmediatas. La primera, obviamente, es la de la seguridad sanitaria y física de todos los que trabajan en la CCI, en la Secretaría, y la segunda también es muy obvia, fue la de asegurar la continuidad del servicio de la Corte. Y pues hemos tomado con Alex y Ana medidas inmediatas para que todos trabajen de manera distante en sus hogares. Hemos organizado el teletrabajo. Hemos organizado que hayan sesiones virtuales de la Corte y hemos mantenido la misma cantidad de sesiones de la Corte, pero de manera remota. Así asegurando que todos puedan trabajar desde su casa y que las actividades de la Secretaría de la Corte sigan igual a pesar de la epidemia y que el servicio proporcionado a nuestros usuarios se ha mantenido al mismo nivel de inmediatez y de notificaciones en los plazos requeridos y de contactos entre los equipos y los tribunales. La actividad de la Corte ha seguido de manera muy eficaz sin que se hayan constatado demoras debidas a la epidemia. En cuanto a la actividad de la Corte, por supuesto, ha habido demoras en las actividades de los tribunales arbitrales debido a que audiencias, por supuesto, se han aplazado, pero por lo que concierne en la actividad de la Corte de Secretaría no ha habido demoras y eso lo debemos al trabajo y a la implicación y el entusiasmo de Alex, por supuesto, de Ana, de Ziva y de todos los miembros de la Secretaría que han proporcionado un esfuerzo y vida extraordinaria en un periodo, por supuesto, muy complicado. Muchas gracias, Alexi. Y dentro de estas iniciativas y decisiones que tomó la Corte de manera urgente, hubo una nota que fue publicada en el 9 de abril y en esa nota se daban orientaciones, medidas posibles para mitigar los efectos de la pandemia. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esa nota y en específico el hecho de que recuerda que ya existían las herramientas dentro del reglamento y de otras notas que había publicado la Corte que podían facilitar pues, mitigar los efectos de esta pandemia? Sí, era importante pasarle un mensaje a los tribunales y a las partes para que en cada arbitraje se tomen medidas para evitar demoras y gastos innecesarios. Estamos en un periodo en el cual las empresas están sufriendo pérdidas enormes
hay una situación de emergencia global en la economía y, por supuesto, lo último que pueden tolerar los usuarios del arbitraje es que la vida siga como si pasara nada y estamos en un momento en el cual, por supuesto, no hay más márgenes para gastos y para demoras innecesarias. Así que era importante pasarle un mensaje a todos para animar a que se organicen cuando es posible audiencias virtuales y eso lo vemos más y más frecuentemente para dar guidance sobre los problemas que se constatan para organizar estas audiencias y para, digamos, para animar a todos a actuar de manera compatible con esa situación de emergencia. Muchas gracias, Alexi. Otro de los objetivos de esa nota era proporcionar orientación sobre la organización de conferencias y audiencias virtuales. Y uno de los temas que ha generado mayor discusión actualmente en el mundo del arbitraje, pues gira en torno a quienes defienden esos valores esenciales de inmediación de las audiencias presenciales. ¿Cuáles son las sugerencias principales de la nota con respecto a ese aspecto? Creo que hay tres temas importantes y en esos temas insiste la nota. El primer es consultar a las partes y, por supuesto, hacerlo suficientemente temprano. Organizar una audiencia virtual no es lo mismo que una audiencia presencial. Eso a las partes y a los representantes de las partes les pone retos particulares en cuanto a la preparación de la audiencia, en cuanto a la preparación de los testigos, en cuanto a su propia preparación, y hay que hacerlo por tiempo. Así que el primer tema importante es que haya un debate, una consultación entre los árbitros y las partes sobre, primero, si es apropiado o no organizar una audiencia virtualmente y segundo, cuáles son los retos técnicos para eso. El segundo tema es, en este caso, buscar la asistencia técnica apropiada, buscar la plataforma más apropiada y en eso también la nota de la Corte proporciona indicaciones interesantes y por fin la preparación misma de la sesión, la oportunidad o no de preparar un ciberprotocolo o un acuerdo entre las partes sobre cómo se va a desarrollar la audiencia y para evitar cualquier sorpresa. Y eso es particularmente importante en casos grandes, cuando digamos que una conferencia procesal con el tribunal y los counsel es bastante simple de organizar. Una audiencia de prueba de 2 semanas con 10 o 20 testigos, con intérpretes, con estenotipía, por supuesto es más complicado desde el punto de vista de la tecnología y de la plataforma y requiere más preparación. De ahí la importancia de un protocolo que sea bien hecho. Y también es importante, por supuesto, que antes de la audiencia se organicen pruebas para asegurarse que todo entiendan cómo funciona la plataforma. Yo creo que estamos viviendo en un momento de adquisición de know-how por parte de todos. Creo que ya los árbitros, los abogados y las partes se están acostumbrando a esas audiencias virtuales, manejan la tecnología de manera mucho más eficiente. Creo que la tecnología misma va a mejorar mucho. Vamos a ver un desarrollo de esas plataformas que va a permitir, creo, ahora ya no estamos a este punto, me va a permitir en los años a venir realmente que se organicen audiencias con una inmediatez y una presencialidad casi como si fueran reales. Y yo creo que vamos a ver, una vez que termine la epidemia y que el COVID sea un tema del pasado, creo que vamos a ver más audiencias virtuales. Por supuesto, en casos, ciertamente para audiencias procesales, para casos simples, pero incluso para casos más importantes, yo creo que el tema de saber si la audiencia será presencial o no
será un tema de discusión en cada caso. Lo que no pasaba en el pasado había una presunción de audiencia física, muy raramente los árbitros planteaban ese tema a las partes. Yo creo que en el futuro vamos a ver que la presencialidad o no de los participantes en la audiencia y la posibilidad de tener una audiencia virtual será un elemento de las conferencias preparatorias en cada caso y será un tema de discusión en cada arbitraje y eso será un desarrollo muy importante. Sin duda. Y bueno, aprovechando esa experiencia que tú tienes tan amplia como árbitro, sería interesante si nos puedes compartir algunas anécdotas personales, siendo árbitro, pues que habla, como dijimos, 5 idiomas, que tiene tanta experiencia arbitrando en distintas partes del mundo. ¿Nos puedes compartir cuáles han sido tus mejores y peores, si las tienes, experiencias en audiencias virtuales? Bueno, yo tuve, sí, tuve una audiencia la semana pasada en la cual pasó, teníamos algunos testigos y pasó algo que no es nada extraordinario, pero en un momento bastante crucial y creo que en el contrainterrogatorio el abogado que está manejando el contrainterrogatorio estaba llegando a un punto muy interesante de sus preguntas y por alguna razón se le cortó el vídeo al testigo y por supuesto eso creó un cierto mal humor y malestar. Eso creo debido a la computadora de testigo. No pasó nada. Después de 10 minutos se restableció la comunicación, pero entiendo que para el colega que está manejando el interrogatorio eso puede haber sido perturbador. Hay temas así, por supuesto, mucho depende de la estabilidad de la plataforma, de la estabilidad de la conexión, y cuando pasan estas cosas, por supuesto, es un problema. Así que creo que, pero como acabo de decir, creo que la tecnología va a mejorar y yo creo que dentro de un par de años vamos a tener plataformas de conferencia virtual que será mucho, mucho mejor de lo que tenemos ahora, que ya es muy bueno, pero yo creo que veremos en el futuro desarrollos sorprendentes. Y gracias también a esas recomendaciones que están en la nota sobre checklists que deben revisar los árbitros. Me imagino que eso debe ayudar mucho con estos temas de cómo prever esos problemas, ¿no? Cambiando un poco de tema, Alexi, volviendo al presente, recientemente nos anunciaste la triste noticia de que vas a dejar tu cargo de presidente en junio del 2021. ¿Nos puedes contar un poco qué te motivó a tomar esta decisión y cómo se desarrollará el proceso de selección del nuevo presidente o la nueva presidenta de la Corte? Eh, bueno, y yo creo que, por supuesto, el papel del presidente de la Corte es un papel muy importante para el CCI y para la Corte, y el rol del presidente de la Corte es un rol de impulsión, es, un rol de dirección en el desarrollo de líneas estratégicas para la Corte, y eso creo supone digamos, la capacidad de concebir y de implementar proyectos que sean adaptados a las necesidades del futuro. Yo creo que después de 2 términos, después de 6 años, esta capacidad innovadora, digamos, de alguna manera un poco disminuye para cualquiera, además con conservatismo, y que cualquier líder después de un cierto número de años vuelve a ser más conservador, menos innovador, quizás un poco de autosatisfacción y eso no es bueno. Creo que el cambio es bueno, siempre la renovación es buena cosa. La CCI hizo del tema de la diversidad y de la renovación un tema de governance importante. Yo creo que para el líder de una institución como la Corte quedarse demasiado no es bueno. Además, es una actividad bastante pesada y creo que después de 6 años también yo tengo ganas de volver un poco más a mi práctica privada, pero esencialmente yo llegué a la conclusión de que no hubiera sido bueno para la institución que yo me quedara
3 años más. Creo que 6 años ya es, 3 años no son suficientes para el presidente de la Corte para hacer cosas que funcionen, pero 6 años es un buen plazo. 9 años es demasiado. Creo que no hubiera sido bueno para la Corte. Ahora vamos a tener un proceso de selección del cual soy muy contento, porque es un proceso único para la Corte, es un proceso totalmente transparente, es un proceso en el cual una comisión independiente de la CCI, incorporado por practicantes y académicos del arbitraje de muy alto nivel. Es un proceso totalmente transparente, todo está en el sitio del website de la Corte, todos pueden ver el acta de emisión del comité de selección, todos pueden ver cuál es el calendario tentativo, quiénes son los miembros de la comisión, está todo totalmente transparente, y eso espero que le dará a la selección, a la elección que hará este grupo, la legitimidad que es indispensable para el presidente de la Corte. Excelente. Y en estos últimos 5 años, Alexis, ¿cuáles consideras que han sido los mayores retos y logros de la Corte? Ha sido una época muy cambiante en el arbitraje internacional y hemos visto que tu presidencia se ha caracterizado por ser particularmente muy activa y emprendedora. ¿Cuáles crees tú que han sido los mayores logros, digamos, en estos 5 años? Bueno, retos hay muchos para la Corte, y hay muchos para el arbitraje en general. Hay el tema de la legitimidad del arbitraje, que es un tema que existe para el arbitraje de inversión, pero también existe de manera importante para el arbitraje comercial. Hay el tema de la diversidad de la comunidad arbitral, que es un tema que está evolucionando de manera muy rápida. Hay el tema de la competencia regional, a la cual la Corte está más y más enfrentada, y el desarrollo de instituciones locales y regionales. Creo que en este contexto hemos logrado hacer muchas cosas interesantes. Creo que hemos logrado mantener un balance primero entre la flexibilidad inherente del reglamento de arbitraje de CCI, que es una característica única de la Corte, y un nivel de control por la institución bastante elevado. Yo creo que cualquier que haya manejado arbitraje bajo el reglamento de la CCI y el reglamento de otras instituciones puede ver cómo, digamos, la Secretaría y la Corte son mucho más activas de casi todas las demás instituciones en tratar de controlar los plazos, y también la actividad reglamentaria de la Corte ha ido en esta dirección al adoptar el reglamento de arbitraje expedito, por ejemplo, al adoptar esta política del plazo para someter borradores de laudos a la Corte con infracciones financieras. Hemos sido bastante directivos, pero a la vez manteniendo la flexibilidad, que es mayor, creo, en el arbitraje CCI que lo que se ve en otras instituciones. Por supuesto, un logro importante desde mi perspectiva ha sido el hecho de que hemos logrado mantener la calidad del servicio, en particular lo que es el servicio más importante de la Corte, que es el escrutinio de los laudos, que es realmente es un proceso de control de calidad que es único en la CCI, no tiene ninguna otra institución, y eso lo hemos mantenido a pesar, digamos, de que la CCI tenga una diversidad mucho más importantes de muchas otras instituciones en cuanto a las características de los arbitrajes que tenemos arbitrajes de decenas de billones de dólares, con árbitros con muchísima experiencia, counsel súper experimentados, y tenemos arbitrajes de mucho más pequeños con participantes en arbitraje que no tienen absolutamente la misma experiencia. Hay esta gran diversidad digamos, en el universo de los arbitrajes SSI, y creo que desde ese perfil el control de calidad del escrutinio opera como una especie
de uniformización, digamos, de elevar el nivel de muchos laudos, en particular cuando los participantes no tienen la misma experiencia que en los casos grandes, a un estándar de calidad mucho más elevado de lo que tendrían en ausencia de escrutinio. Y ese escrutinio, a pesar de la subida de cantidad de casos, se ha mantenido a un nivel, creo, absolutamente excelente, y creo que el trabajo que desarrollan los equipos y el management y los miembros de la Corte para revisar los laudos, para estudiar las agendas de la Secretaría, para preparar los reportes, en la discusión de la Corte, el nivel de atención y detalle que hay en la discusión de la Corte sobre los laudos y las observaciones de la Corte. Creo que todo eso es absolutamente notable, y ciertamente esta calidad del escrutinio se ha mantenido a un nivel muy, muy elevado. Yo también mencionaría la exigencia de ética que estamos aplicando a todos los participantes, a los árbitros en cuanto a las declaraciones de conflicto, pero también a la misma institución a través de reglas de gobernanza que son muy exigentes, y creo eso también es un aspecto muy importante, como también es importante el desarrollo que hemos tenido en los pasados 5 años en cuanto al desarrollo de nuestra red de oficinas, en particular el hecho de que hayamos abierto 2 nuevas oficinas de administración de casos en Singapur y en San Paulo, 2 oficinas de representación en Shanghái y en Abu Dhabi, con la particularidad en Abu Dhabi de que la oficina puede registrar solicitudes de arbitraje, y también la creación de instancias muy importantes como son el Belt and Road Commission de la Corte y la Comisión Africana de la Corte. Eso también creo ha contribuido a mantener y desarrollar la naturaleza global de la CCI, que también es una característica única de la Corte. Y hablando un poquito de arbitraje en Latinoamérica, Alexi, bueno, hemos podido constatar en estas últimas décadas ese crecimiento, esa evolución constante del arbitraje en Latinoamérica Latina, y en particular en la CCI, en las estadísticas también hemos visto ese crecimiento. Vimos en el año 2019 que las partes provenientes de Latinoamérica y del Caribe representaron un 15% del total de partes representadas en arbitraje CCI. Y además otro dato interesante es que en los últimos años hemos visto una mayor participación de estados y entidades estatales en los arbitrajes CCI en general. El porcentaje incrementó en el año 2019, pasó de un 14% a un 20%, y lo vimos en particular en el 2019 en Latinoamérica, con 73 estados latinoamericanos representando a partes en arbitrajes ICC. Ahora bien, a pesar de este crecimiento positivo que vemos en Latinoamérica, seguimos también confrontando algunos problemas, obstáculos que pienso yo no son únicos a la región latinoamericana. Para dar un ejemplo, el año pasado en Latinoamérica se generó un gran debate en torno a la inmunidad de los árbitros. Y pues escuchamos también hace poco en un webinar de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje que algunos expertos nos sugerían la inclusión de un artículo sobre este tema en la ley modelo de la NUDMI. ¿Qué papel piensas tú que pueden desempeñar las instituciones de arbitraje frente a este tipo de problemas? Creo que es un tema de suma importancia. Es un tema de suma importancia porque, por supuesto, los árbitros no pueden ser rehenes de maniobras o actuaciones que yo llamaría a veces terroristas contra ellos. Hemos visto distintos ejemplos en el pasado. Creo que la Corte ha actuado cada vez que tenía que hacerlo, cada vez que había una situación injusta, una evidente quiebra de principios generalmente reconocidos en el arbitraje. La Corte ha tomado sus responsabilidades y ha manifestado, ha planteado lo que tenía que plantear con las autoridades competentes. Creo que hay que tener cuidado con eso, con este tema de la inmunidad, porque tenemos que ser conscientes primero que hay un tema de percepción.
Estamos en un momento complicado, la confianza en el arbitraje es un tema sumamente importante. Por supuesto, la reivindicación de que los árbitros tengan inmunidad es una reivindicación que puede ser mal percibida y hay que tener cuidado con eso. También hay que ser conscientes de que es un tema de orden público, es un tema que depende de la ley y normas de orden público en cada país y hemos visto en París, en Francia, como en la Corte de Apelación de París ha decidido en algún momento, yo creo de manera equivocada, que la cláusula de exclusión de responsabilidad que está en el reglamento de 2012 es inválida. Bueno, fue esa una decisión de la Corte de Apelación de París, yo creo equivocada, pero es lo que decidió la Corte de Apelación de París y yo creo que cada vez que un tribunal estatal tendrá la voluntad de condenar a árbitros o a instituciones por hechos que estima ser reprensibles, lo hará a pesar de cualquier cláusula de inmunidad o de exclusión de responsabilidad que pueda haber en un reglamento arbitral. Pero creo que es importante, sin embargo, desarrollar, digamos, los principios. Y los principios tienen que ser que el árbitro no puede ser responsable por sus decisiones jurisdiccionales en la admisión del caso, en la resolución del caso, cuando el árbitro cumple con sus obligaciones y sus deberes como jurisdicción, como juez, por supuesto no puede haber responsabilidad. Es evidente que la culpa grave, es evidente que el fraude, es evidente que la corrupción nunca podrán ser objeto de cualquier inmunidad y creo que sería muy negativo si cualquier tuviera la idea de que no se podía perseguir a los árbitros en esas situaciones. Pero creo que es más bien un tema de cultura arbitral y desarrollo de la cultura arbitral y creo que en eso, desde ese perfil, en las jurisdicciones, digamos, más establecidas, estos principios están bien establecidos. Bueno, y otro de los temas que está bastante vinculado, que escuchamos con frecuencia en Latinoamérica, es el relativo a la corrupción. Muchos estados latinoamericanos, incluyendo, pues, para citar algunos, Argentina, Brasil, México, se han esforzado por implementar medidas para luchar contra la corrupción. Y hemos visto en estos últimos años muchos tribunales arbitrales tratando de resolver temas relacionados a la corrupción o al soborno. ¿Cuál ha sido la experiencia de la Corte y qué medidas se han tomado en los últimos años al respecto? Creo que hoy en día hay un acuerdo general sobre el hecho de que la corrupción es una violación del orden público internacional, es un hecho intolerable que le está costando a la economía mundial cientos de billones de dólares cada año. Creo que en esta época de depresión y de inmensas dificultades económicas que vamos a ver en el futuro será aún menos tolerada. Y para el arbitraje es un tema de legitimidad. El arbitraje no puede sobrevivir como sistema global de justicia si no toma una postura muy exigente sobre estos temas de corrupción. Y desde este punto de vista es muy positivo que haya habido una percepción, digamos, uniforme ahora en cuanto a temas como la prueba. Nadie más sostiene que hay que aplicar un estándar elevado de prueba para temas de corrupción. Hay un consenso general sobre el método de los red flags, no sé cómo se dice eso en español, y eso es muy positivo. Por cuanto se refiere a la Corte y a la CCI, es un tema que tomamos muy en serio, en particular en el escrutinio de los laudos.
ahora práctica sistemática, atraer la atención de los árbitros sobre estos temas para asegurarnos que esos temas hayan sido tomados en cuenta de manera apropiada. Hemos visto cómo recientemente un laudo CCI ha sido anulado por los tribunales holandeses, en el caso de Barry Van, simplemente por un desacuerdo del tribunal local con el estándar de prueba aprobado por el tribunal CCI. Por supuesto, temas de fondo son temas que no, en los cuales los árbitros tienen la última palabra, pero yo creo que la CCI tiene que ser muy vigilante y tiene que atraer la atención de los árbitros sobre estos temas en el contexto del escrutinio, y eso es un elemento más que justifica este proceso de escrutinio. También, como sabes, la Comisión Internacional de Arbitraje de la CCI acaba de constituir un grupo de trabajo sobre esos temas de corrupción, y eso creo que será también muy importante al alimentar la reflexión colectiva sobre esos temas. Bueno, y ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo, Alexi, quisiera que nos proyectemos un poco hacia el futuro. En estos momentos, si hay uno de esos temas en los que podemos conseguir es que la pandemia va a traer muchos cambios. Las compañías sabemos que están en estos momentos analizando el impacto del COVID en distintos aspectos, comerciales, financieros, inversiones. ¿Qué papel piensas que deberá jugar la Corte en el futuro y cuáles crees que van a ser los principales cambios que vamos a ver en el mundo del arbitraje internacional? Yo diría que el COVID va a jugar el papel de un acelerador y de un revelador de tendencias que existían y existieran después del COVID. Yo creo que el COVID, no creo que el COVID en sí mismo vaya a cambiar el mundo. El COVID va a provocar y a acelerar cambios que ya estaban en curso de operación, y son cambios, por supuesto, muy importantes. Como decía en la crisis económica que estamos viviendo, creo que la tolerancia de los usuarios de arbitraje para temas de demoras, para temas de gastos innecesarios va a bajar mucho. Yo creo que lo que vamos a vivir y a ver en el futuro, por supuesto, siempre es muy difícil predecir el futuro para el arbitraje, son distintos retos. El primero de eso es saber si el arbitraje en el futuro seguirá siendo un sistema global de justicia, es decir, un sistema de justicia en el cual hay una comunidad de practicantes realmente internacionales, hay un consenso internacional sobre reglas transnacionales y hay un enfoque realmente internacional. Y eso es un tema, por supuesto, muy interesante, porque estamos viendo, como decía anteriormente, una tendencia a una cierta regionalización del arbitraje. Estamos viendo un proceso que es muy positivo de diversidad de la comunidad arbitral, con más actores, con más árbitros, con más abogados que antes, hay nuevos entrantes, y por supuesto el tema importante será saber si en el futuro todos esos actores seguirán actuando bajo las mismas reglas, o si habrá una vuelta a reglas regionales o a reglas más inspiradas de la práctica judicial. Lo que sería, yo creo, un desarrollo muy negativo para el arbitraje. Es un tema cultural en gran parte, es un tema en el cual las instituciones tienen un gran papel que jugar. Estamos viendo desarrollos que hace 5 años hubieran sido impensables, por ejemplo, este tema de las reglas de prueba, con ahora este debate entre las reglas de la IVA y las reglas de Praga, y si hay que tener un enfoque de civil law, de cómo no. Yo creo que hace 10 años este debate hubiera sido impensable. Quizás porque había un enfoque más internacional que ahora, pero eso es un tema muy importante. Hay el reto que ya mencioné de la eficiencia, y yo creo que lo que vamos a ver en el futuro es un rol más activo de las instituciones para
controlar los tiempos y los costes. El desarrollo de las reglas expeditas, y yo creo que al adoptar reglas expeditas que son obligatorias, como hizo la CCI en 2017, la CCI ha sido, yo creo, en la vanguardia de lo que vamos a ver en el futuro, porque yo creo que habrá más y más de eso. Habrá una tendencia, creo, a diferenciar las reglas aplicables a arbitraje según las características del caso y según la importancia de los intereses en juego, y de ahí la importancia de este tipo de reglas. Por supuesto, la actuación de los árbitros es importante, y eso es algo en que las instituciones ya desde mucho tiempo animan a los árbitros a, digamos, no aplicar reglas boilerplate, eh, pero creo que las instituciones van a jugar un papel muy importante en eso al ser más prescriptivas en la manera en la cual los arbitrajes tienen que desarrollarse. Y hay por fin el tema de la transparencia, que es, por supuesto, de suma importancia. Y lo es, no voy a hablar de arbitraje de inversión porque no tenemos tiempo, pero es de gran importancia también para el arbitraje comercial. Y creo que aquí vamos a ver dos evoluciones. La primera ya está más o menos, vemos señales en el tema de las declaraciones de conflicto de los árbitros. Creo que la tendencia será a más rigor de las instituciones y una cultura de transparencia más fuerte por parte de los árbitros. Se va a declarar más y más, y yo creo que eso es bueno. La Corte ya desde años, desde 2016, ha tomado un papel muy activo en animar a los árbitros que sean completos en sus declaraciones de conflictos, al pasar el mensaje de que, bueno, es cierto que una falta de declaración por sí misma no se traduce en una descalificación, en un challenge, pero ayer tuvimos la sesión plenaria de la Corte, y los que han participado en la sesión han visto que la Corte es más rigurosa, y no dudamos en sacar las consecuencias de una falta de declaración cuando esa no es excusable. Y el tema de transparencia, en el cual hemos hecho mucho en los últimos, ha sido una línea política para la Corte desde 5 años, y creo que eso también en el futuro veremos más y más. Hay resistencias culturales todavía, hay una cultura del secreto que sigue, digamos, siendo muy pervasive en el arbitraje. Creo que eso va a disminuir, y vamos a ver en el futuro una cultura más de transparencia, más desarrollada, y en particular el tema de la publicación de laudos es un tema, creo, que va a cambiar el arbitraje comercial, como ha cambiado el arbitraje de inversión. Pero de manera diferente. Pero yo creo que si logramos una situación en la cual, y eso también es un reto financiero, es un reto organizacional, en el cual una institución como la CCI pueda publicar cientos de laudos, como estamos planeando hacerlo. Eso va a cambiar la normatividad de los laudos, va a cambiar la manera en la cual los árbitros y los abogados se aproximan al arbitraje, y va a cambiar también la manera en la cual el público percibirá el sistema arbitral. Excelente, Alex, y creo que con esto podemos cerrar con broche de oro porque tenemos grandes retos en los cuales debemos trabajar para los próximos años. Así es que pues ahora mismo no me queda más que agradecerte nuevamente por tu valioso tiempo y por haber compartido todo este tiempo con nosotros en tus experiencias durante la pandemia, y esperamos que podamos encontrarnos todos muy próximamente en persona. Muchas Gracias, gracias, Alexi. Gracias. Gracias.